El triunfo de Milei en la Argentina sigue presentando diversas interrogantes y es un buen momento también para preguntarnos sobre el avance de las extremas derechas. ¿Qué vínculo tiene Milei, por ejemplo, con otras derechas? ¿Qué desafío se le presenta a las izquierdas? ¿Qué impacto puede tener el discurso de Milei aquí en el Uruguay y en nuestro sistema político? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. En las elecciones federales alemanas de 2009, el partido ultraderechista Alianza por Alemania consiguió un 0,1% de los votos. En las últimas elecciones, en 2017, obtuvo alrededor del 12%. En las elecciones parlamentarias italianas de 2008, la ultraderecha no llegó al 10% de los votos, localizados además en una zona específica del país italiano, en el norte. En las elecciones de 2018, la Liga Norte de Salvini obtuvo un 17% de los votos en todo el país y poco después llegó a tener un 34% en estimación de voto. En las elecciones presidenciales francesas de 2012, el Frente Nacional, que tenía ya un cierto arraigo en la política francesa, obtuvo algo más del 17% de los votos y quedó apeado de la segunda vuelta. En las elecciones de 2017, en cambio, la líder del Frente Nacional logró disputar la segunda vuelta y alcanzó un 34% de los votos. En Suecia, la ultraderecha tenía apenas 1,5% de los votos en las elecciones de 2007, entró por primera vez en el Parlamento sueco en 2010 con el 5,7% de los votos y en 2018 fue la tercera fuerza política con casi el 18% de los votos en ese país. Tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de serem felizes. Procure uma mulher, uma princesa, se casem com ela para serem mais felizes ainda. Tenemos que salvar nuestro país. Dios les bendiga a todos. Hay algunos que dicen que soy peligroso. Sí, soy peligroso. Y de este tema tan interesante vamos a estar hablando hoy aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Camilo López, doctor en Ciencia Política, docente e investigador. Camilo, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros de acá en Lado B siempre nos gusta recurrir a la academia, a los académicos, para explicar distintos fenómenos, qué es lo que está pasando. En tu caso, sos un destacado académico que viene trabajando el tema de las extremas derechas desde hace tiempo, con diversas publicaciones, investigaciones muy interesantes que nos permiten entender qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Con un fuerte foco en el Brasil. Tenés un vínculo académico muy importante con el Brasil. He hablado un montón de veces contigo para entender qué ha pasado con Bolsonaro, por ejemplo, entre otros líderes mundiales. ¿Cómo definís esto que pasó con Milei en Argentina? Bueno, creo que la primera cosa es poner un parámetro de cómo mirar el fenómeno. Y creo que para tratar de entenderlo hay que mirarlo en lo ancho y en lo largo. Lo que ocurre con Milei en realidad es parte de un gran ciclo de ascenso de estos grupos de ultraderecha y en este caso, bueno, el triunfo electoral de uno de ellos. En lo ancho, porque creo que hay que pensarlo en escala global, como un fenómeno global, y en lo largo, porque esto también tiene una trayectoria histórica que nos permite entender esto en una mayor profundidad. Si lo pensamos quizá en lo ancho, en la globalidad, de este asunto, lo que vamos a encontrar es que aproximadamente a inicios, a finales de la década del 10 de este presente siglo, tenemos la emergencia de un conjunto de actores con este tipo de características que se ha ido extendiendo. Eso está, si miramos Europa, si miramos Estados Unidos, tenemos que centrarnos quizá en los impactos de la crisis del 2008, que en realidad es un síntoma de una gran transformación estructural a nivel global que da el espacio para que surjan estos actores, ¿no? Un capitalismo cada vez más financiarizado, cada vez más transnacional, cada vez más digital, que generó mayores desigualdades y mayores insatisfacciones y sentimientos de insatisfacción de parte de grandes porciones de la población en distintos lugares del mundo que de alguna forma quedaron dispuestas a ser activadas por emprendedores políticos que desde la ultraderecha movilizaron ese descontento. Eso ocurre en Europa, en Estados Unidos, en torno a esa fecha, y para América Latina eso tiene
otro ciclo que tiene que ver con el final del ciclo de los buenos precios de las commodities, que impactó en la región y que generó insatisfacción, expectativas insatisfechas y la aparición de estos actores en ese sentido. Nosotros con un grupo grande de colegas estamos viendo esto, comparándolo entre América y Europa, pero también mirando otros rincones del planeta, y lo que encontramos es eso, es una gran transformación en términos estructurales, ¿no? Había un orden establecido que arrancó allá por el final de la Segunda Guerra Mundial, que se empezó a resquebrajar, y lo que hay es una gran crisis orgánica, una gran crisis de hegemonía. Las élites no logran mantener los consensos y en ese quiebre de consensos aparecen estas figuras. De alguna manera nos ponemos los lentes de aquel intelectual italiano, de Antonio Gramsci, las lecturas posteriores que tienen los neogramscianos sobre esto, que ahora se ha popularizado mucho y a veces no tan bien citada esa idea de que hay estructuras globales que se van debilitando y van desapareciendo, y ese mundo nuevo no termina de emerger, y en ese claroscuro aparecen actores, figuras mórbidas, ¿no? Figuras un poco extrañas para eso. Bueno, eso lo observaba Gramsci para la década del 30, pensando en el albor de los movimientos fascistas. Estos no son movimientos fascistas, tienen otras características, no es correcto hablar del mismo tipo de movimientos, pero bueno, la historia nos sirve, de ahí no solo mirarlo ancho, sino mirarlo largo, nos permite tener analogías para pensar, reflexiones para hacer en una clave más histórica y ver esos procesos. Te escucho y pienso que la austríaca Ruth Wodak más de una ocasión habla de la era de la posvergüenza. Desde hace un tiempo viene hablando de eso, ¿no? ¿Se ajusta a esto que estamos conversando? Tiene que ver, entre otras cosas, con la capacidad de estos actores de ultraderecha de correr el límite de lo decible, de correr el límite de lo que se puede discutir. Y a partir, incluso, de plantear que están luchando contra la imposición de lo políticamente correcto. Y trabajando en una estrategia comunicacional muy fuerte que estos grupos tienen, que es, por ejemplo, la provocación estratégica, que es el tratar de escandalizar, de ir al choque en algunas expresiones, y también utilizar algunos argumentos y algunos planteos que no tienen en realidad un sustento sólido, que pueden ser profundamente discutidos, pero ellos colocan incluso los términos del debate. Por ejemplo, cuando hablan de la idea de ideología de género, ¿no? Como un elemento de confrontación. Esas son parte de esas estrategias que esos actores tienen, que corren el espacio de lo decible, ¿no? Que hay cosas que Le Pen padre no podría haber dicho en Francia y hoy sí uno escucha. Bueno, ese tipo de planteos van transformando la esfera del debate político. Yo le preguntaba en la introducción recién, Camilo, ¿qué contacto, qué vínculo puede llegar a tener esto que propone Milei, su discurso, sus ideas, con las otras derechas, ¿no?, que hay en el mundo? ¿Cómo lo analizas eso? Bueno, primera cosa es uno puede encontrar en estas derechas algunos elementos comunes que es casi como encontrar una gran macrocategoría. Primera cosa, las derechas son una cosa plural. Son las derechas. Y además, cada caso es de alguna forma una reacción a esta gran transformación global que planteábamos al inicio, ¿no? Entonces, esas son las especificidades que tiene cada caso, que vienen del derrotero nacional de cada uno de esos casos. No podemos juzgar de la misma manera las derechas europeas que las latinoamericanas. Por ejemplo, las latinoamericanas tienen la historia de nuestra región, tiene formatos institucionales con legados de concentración del poder, con experiencias autoritarias, con una relación muy diferente y mucho más complicada en las relaciones civiles militares. Por ejemplo, la relación de estas derechas con los militares en América Latina son distintas a las que podemos encontrar en Europa, pero tienen algunos elementos en común. El mínimo común denominador que uno podría encontrar en estas derechas, miremos donde las miremos y pensemos en Narendra Modi en India, pensemos en Trump en Europa, en Estados Unidos, en el Brexit en Gran Bretaña, en Vox en España, en Bolsonaro, en Brasil, en Kast en Chile, en Milei en Argentina. Te sumo Orbán, si querés. En Orbán, en Polonia también tenemos casos, la reciente victoria de la ultraderecha en Holanda. Bueno, todos esos actores tienen en común una confrontación, de alguna forma, a lo que ellos llaman el globalismo.
a lo que ellos llaman el globalismo, a veces utilizan otras expresiones como la idea de marxismo cultural, que de alguna forma es impugnar principios, ideas, valores y también normas internacionales de un orden liberal internacional que empezó a surgir, como les decía, en torno al final de la Segunda Guerra Mundial. Temas vinculados al multiculturalismo, a sociedades más abiertas, más plurales, más diversas. Obviamente tiene otras expresiones. En Europa las expresiones xenófobas son mucho más claras. Aquí la discusión en América Latina es en clave securitaria, en clave de diversidad, en disputas sobre agendas de derechos, ¿no? Y con una clara sensación, con una clara entonación de contestación, ¿no? de reacción frente a estas cosas. Esos son algunos parámetros generales que podemos encontrar en esas derechas, que además tienen conexiones, claro, entre ellas, que forman parte de grupos que se articulan, que tienen diferentes puntos. Por poner un ejemplo, y podemos navegar. Aquí se tienen que ver centros de pensamiento que son financiados de distintos lugares y se encuentran, asociaciones de grupos políticos, por ejemplo en el Parlamento Europeo, redes transnacionales, podemos después profundizar en esto. Vox, por ejemplo, impulsa una serie de articulaciones en torno a lo que ellos denominan la Carta de Madrid, que es una serie de principios que articulan la disputa política en una clave iberoamericana, pero a su vez también más grande, con la idea de iberoesfera. Tienen un foro, el Foro de Madrid, que es la contracara especular del Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla, en quien ellos imaginan una especie de gran contubernio, por usar esa palabra, de las izquierdas para inculcar ciertos elementos ideológicos que corroen y destruyen la tradición, pero también tienen contactos personales. Por ejemplo, en 2019, en el Círculo Militar de la Ciudad de Buenos Aires, la actual, reciente, triunfante como vicepresidenta en la fórmula de Milei, Victoria Villarruel, daba un discurso en el Centro Militar, que ella fundó una asociación que, entre otras cosas, disputa el relato sobre el pasado histórico, cuestiona la cifra de los 30.000 detenidos desaparecidos en Argentina, ha trabajado en la defensa de varios represores, y en ese discurso, por ejemplo, realiza un conjunto de apelaciones, y junto a ella estaba Ortega Smith, en ese momento secretario general de Vox de España, presente en ese momento, y es una referencia también al pasado franquista en ese planteo. Poco tiempo después, Victoria Villarruel va a estar presente, invitada en el acto final de la campaña de Vox de ese año, y si uno sigue la narrativa del discurso de Victoria Villarruel, va a encontrar elementos que aparecen en el discurso de Santiago Abascal, principal referente de Vox. Y por allí están esos vínculos que construyen redes, que construyen intercambios, que hacen que la admiración de Bolsonaro por Augusto Pinochet sea bien recibida por Kast y haya una relación interesante entre ellos, y así una red de relaciones interpersonales que van tejiendo, ¿no? distintas, el pasaje de distintos discursos. Pero también después son estos gobiernos que terminan articulándose y votando cosas en Naciones Unidas, claro, cosa que también ocurre. O sea, no solamente discursean, sino que hacen cosas que al menos podemos saber que son convergentes. Es mucho más difícil conocer cuáles son los niveles de coordinación, pero que, como les decía, van impugnando estas ideas, estos principios, estas reglas que nos hemos dado desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Qué interesante ese análisis, esos vínculos, ¿no? Me quedo con algo de lo que mencionaste ahí, porque bueno, hablamos mucho de Milei, pero en la recta final de la campaña, precisamente Victoria Villarruel, la vicepresidenta, tuvo un protagonismo importante. ¿Cómo analizas esa figura, esa presencia de ella ahí? El caso argentino creo que es interesante porque muestra el maridaje de dos vertientes de esta impugnación, de esta discusión con este orden liberal, ¿no? con estos principios, ¿no? Por un lado, esto que se denomina libertarismo, que es una visión paleolibertaria, podemos entrar a mostrar algunas de estas
particularidades, incluso para discutir la propia concepción de la idea de libertario, que tiene otras acepciones y también es parte de una disputa de sentidos. Pero bueno, tiene esta cosa como ultraliberal y esta cuestión mucho más conservadora, identitaria, nacionalista, con raíces ultracatólicas que tiene Victoria Villarruel. De alguna manera aparece esta cosa bifronte, ¿no?, que también teníamos en el gobierno de Bolsonaro, ¿no?, con una visión muy conservadora, por ponerla en una figura, la de Bolsonaro, pero uno podría encontrar a Damares Alves, su ministra de Derechos Humanos y la Mujer, en el canciller Araujo, pero también una mirada ultraliberal presente en la figura de Paulo Guedes, ¿no? Aparecen estos maridajes y de alguna forma están unidos por lo que enfrentan, frente a lo que reaccionan, ¿no?, frente a pautas morales. Uno puede escuchar el discurso de Javier Milei y parece un discurso muy técnico, ¿no?, muy basado en discusiones económicas, pero estos paleolibertarios lo que en realidad colocan son premisas desde el punto de vista moral, o sea, tienen discusiones basadas en cuestiones morales, ¿no? Y ahí es donde discuten aspectos, por ejemplo, vinculados a los avances de las agendas de derechos que hemos visto en la región y son parte de ese desafío, que además levantan la idea de recoger las demandas y preocupaciones de las personas comunes, el mostrarse como personas comunes, un estilo de lenguaje, de retórica y de comunicación en términos populistas, ¿no?, en términos de la idea de representar al argentino de bien, al brasileño de bien, las personas de bien, ¿no? De hecho, Milei en su discurso habla de eso, ¿no? Le habla a los argentinos de bien Y lo hacía Bolsonaro también. Ajá. Es parte de la misma idea, es la idea de reconectar con un pueblo, repolitizar a esa gente que se siente de alguna forma no representada, que se siente en reacción con lo que ocurre. Y de alguna forma es un discurso antipolítico. Es un discurso que cuestiona distintas formas de entender la política. Por ejemplo, este tipo de actores tienen una noción donde la política es combate, donde la política es lucha, donde el otro es un enemigo y por lo tanto está amenazando la posibilidad de ser. Es un otro disgregador, es un otro que me disuelve, es un otro que me deshace, que ataca a la tradición, que ataca a la familia, que ataca principios que son invocados como los necesarios para mantener estas cosas, ¿no? Y uno pensaría, ¿y por qué un liberal libertario piensa en estas cosas, que debería ser un ultraliberal, ultraindividualista? Bueno, cuando uno lee los pensadores de estas raíces paleolibertarias va a encontrar que en ese mundo sin Estado, que algunos de estos anarcocapitalistas de derecha piensan, al final quedan solo 3 instituciones, iglesias en plural, ¿no?, empresas, iglesias, empresas y familia. Claro. ¿No? Entonces ahí se encuentran. O como estas narrativas que logran activar a alguien que es un trabajador precarizado, que trabaja en una app, ¿no?, y que se autopercibe como un emprendedor, ¿no?, marida también muy bien con planteos de parte de las ideas neopentecostales, evangélicas. No hay que pensar que los evangélicos son todos iguales y todos conservadores y todos de derecha, no es así. Pero, por ejemplo, Alvarado en Costa Rica logró movilizar con un discurso con este perfil basado en algunas ideas como son la teología de la prosperidad, que tienen que ver con esta idea del individualismo. El componente religioso es importantísimo al momento de analizar. Lo que hay que asumir es que este grupo, esta macro categoría que podemos llamar de nuevas ultraderechas o de ultraderechas con algunos adjetivos, son contradictorias, tienen contradicciones y tienen particularidades, pero son reacciones locales a un gran fenómeno global. Ese es un buen punto también. Pensaba, Camilo, que en la campaña Milei recibe el apoyo de 9 expresidentes en un comunicado, ¿no? Un premio Nobel, Vargas Llosa. Y también algo que me llamó la atención es que hablaban en nombre de la libertad y de la justicia social, ¿no? ¿Qué lectura haces de eso, por ejemplo? Bueno, ahí hay que retomar, por ejemplo, una de las estrategias que Vox ha hecho para la región, cuando hablábamos hoy de la Carta de Madrid, que es la idea de contraponer libertad o comunismo. Dentro de la idea de comunismo entran las cosas más contradictorias que uno pueda imaginarse. Pablo Stefanoni, un colega argentino, habla de la apelación del comunismo zombie, ¿no? Dentro del comunismo hay un montón de cosas muy variadas. Y esa contraposición, libertad y comunismo, en realidad, o comunismo ha sido utilizada en otras campañas. Keiko Fujimori la usó en la campaña contra Castillo, ¿no? Y es una forma de esta contraposición del nosotros y ellos,
donde se discute en esta clave, ¿no? Donde libertad es libertad de mercado, básicamente en muchos de estos planteos. Y lo que ocurre es que, de alguna forma, las derechas conservadoras tradicionales, o las derechas liberales más del establishment, también terminan a veces cooperando con estas nuevas ultraderechas en la disputa política con el otro campo antagónico. Eso también ocurre. No solo van corriendo el espacio de lo decible, lo que se puede decir, sino también van generando el incentivo para que las otras se corran para no perder electorado. Uno en España, por ejemplo, puede ver el caso de Isabel Díaz Ayuso, del ala más a la derecha que tiene el PP, que realmente se posiciona a veces en algunas posturas igual que Vox o a veces más radical que Vox, disputando ese electorado también, ¿no? Entonces ahí es donde uno termina de encontrar el apoyo de algunas derechas liberal conservadoras que terminan estando junto a estas nuevas derechas en esa constelación, bajo esos eslóganes que son eslóganes de batalla, que son eslóganes de disputa política. Claro, lo mencionabas hoy al pasar. ¿Cómo estás viendo el uso político de la historia que le dan estos movimientos, por ejemplo? Bueno, ese sin duda es un elemento a tener muy, muy presente. La disputa por el pasado es clave, porque la disputa por el pasado implica la importancia, la forma en la que interpretamos el presente y construimos capacidades para proyectar la acción política futura. Y hay una disputa en torno al pasado reciente en varios países. Voy a ir al Uruguay para no irme a historias poco conocidas por la región o fuera de la región incluso. Si uno escucha, por ejemplo, el último discurso político en la media hora previa, creo que fue, no recuerdo muy bien, discurso del senador Manini Ríos en el Senado uruguayo el último 27 de junio, uno va a encontrar algunas novedades. No es solamente el discurso que habla de dos demonios, tradicionalmente discutido y historiográficamente imposible de sustentar, sino que le agrega algo, ¿no? No es solamente el pueblo oriental atrapado entre la guerrilla y el ejército, sino pone las tintas en las élites políticas que no estuvieron a la altura de la resolución de esos conflictos. Y ese es un agregado bastante interesante. ¿Por qué? Porque muestra este componente que traía antes del antielitismo, de ese planteo antielitista que está presente allí, que se suma también a expresiones como, por ejemplo, también en clave antiglobalista, contra la injerencia extranjera de élites, de burocracias transnacionales, de organismos internacionales, cuando el propio general Manini decía, no podemos caer en el cipallismo apátrida y dejar que nos gobiernen desde afuera, tratando de discutir los dictámenes de la institucionalidad interamericana en temas de derechos humanos. La disputa por el pasado es un campo de batalla. La historia es un campo de batalla que construye sentidos. Lo disputa en Uruguay Cabildo Abierto al resignificar la figura de Artigas y al tomar esos legados, pero también es el pasado reciente. Es en España, por ejemplo, la resignificación sobre la Reconquista, sobre entender la Reconquista como parte de sacar al infiel, al extranjero, ¿no? Que tiene que ver con posiciones antimigración que hoy tiene Vox. O sea, en realidad el pasado nos desafía siempre a posicionarnos frente a ese pasado para definir lo que somos y para pensar para adelante. Y ese es un punto muy, muy relevante. Ya que lo mencionás a Cabildo Abierto, ¿cómo lo ubicás? ¿Cómo lo identificás y lo definís en esto que estamos hablando de las derechas? Cabildo Abierto, en mi consideración, en la consideración de este grupo de colegas que trabajamos en España, liderados por José Antonio Sanaúja, en un grupo de trabajo sobre las derechas, y también aquí en Uruguay, en el grupo de investigación histórica sobre las derechas en Uruguay, que lidera Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano, el grupo del Observatorio de Extremas Derechas que tenemos desde Brasil para el resto de la región. Los que venimos trabajando el caso uruguayo, lo consideramos parte también de este ciclo de derechas antiglobalistas. Es un componente para nosotros muy importante del perfil de Cabildo Abierto. Obviamente es una ultraderecha que la entendemos así porque impugna algunos asuntos, por ejemplo del pasado histórico.
¿no? Que nos parece que tiene tintes muy importantes en relación a la democracia. ¿Cómo resolvemos los asuntos de verdad, memoria y justicia y reparación en el sistema político uruguayo hacia nuestra calidad democrática? Obviamente hay otras miradas que dicen, bueno, es lo que tenemos en un sistema mucho más amortiguado, mucho más diferente al resto. Yo tiendo a pensar que cada vez que rescatamos el pensamiento de que el Uruguay es distinto, que el Uruguay es diferente al resto, tenemos un problema. Yo creo que hay que verse como parte de esas dinámicas con las particularidades que tenemos. Pero también es un caso, te decía, que comparte una característica muy importante, que es la relación con los militares, con la familia militar, que de alguna forma lo hace un caso también muy particular. Para mí está en ese grupo de lo que denominamos derechas neopatriotas, derechas antiglobalistas. Y es un caso más con las características particulares que tiene el Uruguay. Por eso podemos encontrar discusiones sobre contra el capital extranjero, contra otro tipo de cosas que nos pueden resultar como que nos dicen, bueno, ¿y esto por dónde va? Pero en realidad cuando uno le encuentra esa narrativa que hilvana el sentido de la acción política, va a encontrar esos puntos. Ahora, ¿qué responsabilidad le cabe a las izquierdas el avance de estos movimientos de derecha? Te propongo una pequeña pausa y me la comentás después, ¿te parece? Bueno, ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad conversando con Camilo López, doctor en ciencia política, docente, investigador. Antes de la pausa dejaba a Camilo planteada la pregunta, ¿no?, sobre la responsabilidad que pueden tener las izquierdas en el avance de estos movimientos de extrema derecha. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo no tengo una respuesta propia, sí puedo traerte algunos argumentos que se están desarrollando sobre ese asunto, y una es la disputa de parte de estas nuevas ultraderechas sobre algunos asuntos, y tiene que ver con las disputas. Primero, hay un famoso libro ya, segunda vez que citamos a Pablo Stefanoni en esta conversación, tiene un texto que se llama, un libro que se llama, con pregunta, La rebeldía se volvió de derecha. Y de alguna forma muestra este tema de la canalización de las expectativas insatisfechas, de estas tensiones, y cómo las izquierdas a nivel global han ido teniendo posiciones más moderadas, han ido cambiando sus agendas, han ido dejando de tener elementos más contestatarios, y esto le ha generado la posibilidad a estas ultraderechas a tener avances. Pero también estas ultraderechas han corrido por derecha a otras derechas, ¿no? Si uno piensa en la alt-right, en la derecha alternativa estadounidense, que surge también en contestación a los neoconservadores, surge contra los Bush, ¿no? Cuando Bush dice, bueno, vamos a llevar la democracia a Irak, esta gente lo mira y dice, mira, en realidad mi principal problema es cómo vuelvo a parar a América o a hacer grande América de nuevo, con muchos problemas con el trabajo, con problemas sociales de los trabajadores blancos estadounidenses que han perdido su trabajo. Entonces, ahí no solamente hay un espacio que disputan con la izquierda, pero que también disputan con la derecha. Después hay asuntos que repolitizan de manera distinta. Por ejemplo, hay posiciones ecologistas de derecha. Hay nociones que llegan a lo que algunos investigadores denominan ecofascismos, que tienen que ver con nociones que vinculan los aspectos étnicos a el ocupar espacios y la relación con la naturaleza. Hay homonacionalismos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Disputas en países donde dice, bueno, yo si soy gay puedo vivir en mi barrio mejor y más seguro si no hay inmigrantes, particularmente islámicos, ¿no? Hay discusiones, ¿no?, sobre los feminismos, mujeres que, ¿no?, pienso en Giorgia Meloni diciendo yo soy mujer, soy madre, soy italiana y no necesito de tales o cuales acciones afirmativas. O sea, también hay disputas de repolitización de asuntos que podíamos ver como parte de los asuntos de la agenda de las izquierdas. Ya en el cierre, Camilo, al principio de este año se dio el episodio del asalto a la sede de los 3 poderes del Estado de Brasil, ¿no?, cuando asumía Lula da Silva. ¿Cómo estás viendo el bolsonarismo
hoy en día? El bolsonarismo vive y lucha. Y el bolsonarismo puede ser algo más allá de Bolsonaro. Bolsonaro logra, en la constitución de su liderazgo, hacer confluir diferentes grupos conservadores, de ultraderecha, de Brasil, de distintos perfiles, y parte del resultado de su gobierno fue dejar gobernadores, senadores, diputados y muchas personas en política capaces de mantener en movimiento ese legado. ¿Más allá de Bolsonaro? Sí, más allá de Bolsonaro. Así como estas expresiones existían antes de la emergencia del liderazgo aglutinador de Bolsonaro, ¿no? Creo que hay todo un debate sobre si los sistemas logran domesticar o no a estos actores. Pero cuando uno ve el resultado electoral en Chile después de la elección de Boric, ¿no? Pensando en la constituyente y el fuerte impulso de Kast, uno ve el triunfo de Milei ahora, uno ve el poder que tiene el bolsonarismo ocupando lugares en Brasil, cuando uno ve a Bukele en El Salvador, cuando uno ve Polonia, Hungría, cuando uno ve todo lo que hizo Vox ahora en el contexto de la discusión de la investidura de Pedro Sánchez, más allá de los análisis que se puedan hacer de esa coyuntura política, cuando uno ve la posibilidad electoral que pueda tener Trump en la próxima elección, uno se va dando cuenta que este es un fenómeno que tiene pujanza. Camilo, ha sido un gusto tenerte esta noche acá en la OVE. La seguimos en otro momento. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.